Buenas noches, mi nombre es Tatiana Vanessa Garay Piñeros, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial, al curso de Diseño de Planta, grupo número 21-2033A-2034. A continuación daré exposición sobre el escenario 2. Primera pregunta. ¿Cuál es el producto final del sistema productivo modelo del semestre en curso y cuáles son sus características y funcionalidad? El producto final que encontremos en este proceso es el cacao en polvo. Este es el producto final obtenido tras el prensado de la pasta de cacao, donde se extrae la manteca y se muele la torta sólida restante hasta lograr un polvo fino. Tiene dos tipos de presentaciones. El primero es 250 gramos artesanal dirigido al consumidor final, empacado en bolsas selladas con etiqueta y garantizando inocuidad y practicidad. En la siguiente presentación que podemos encontrar para el cacao en polvo es una presentación de 25 kilogramos industrial con 10 al 12% de grasas y pH 5, pensado para panaderías, chocolaterías e industrias de alimentación. Las características principales son un estado y formato de polvo fino listo para uso en bebidas, reposterías y productos alimenticios. Los grados de molienda son natural con gas, desgrasado, bajo contenido de grasas y posibles variantes intermedias con diferentes tamaños de la partícula del cacao. El contenido de grasas puede variar según el grado del grano y el cacao en polvo desgrasado. Su color y su aroma, su color debe ser marrón oscuro y su aroma debe ser a cacao intenso desarrollado durante el tostado y la fermentación. Otra característica es de que debe tener una humedad controlada, ya que este pasa por un proceso de secado y almacenamiento en condiciones controladas para preservar la calidad del producto. La seguridad e inocuidad, esto hace que tengamos una trazabilidad de los lotes, tenemos que tener unos controles de limpieza, incumplir las normas de inocuidad y alimentaria. El empaque y su conservación es muy importante. Estos envases deben de ser aptos para conservarse de la humedad y tener una estabilidad del producto. El valor del pH es ajustable según el tipo del cacao, ya sea natural o alcalinizado. Pregunta 2. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN productivo y diseñado y cuál es la secuencia de estas actividades? Para el proceso de cacao en polvo encontramos 11 actividades, que son las siguientes. La recepción y clasificación de granos, la limpieza y eliminación de impurezas, la fermentación del grano, el secado de grano, el tostado, este es el proceso de desarrollo de calor y el aroma característico del cacao en polvo, la trituración y descascarillado, que es la separación de la cáscara del nib, o sea, la parte interna del grano, la molienda inicial, que es la extracción de la grasa y liberación de pigmentos, el tamizado, que es un suavizado de textura y reducción del tamaño de la partícula, el prensado, que es la extracción de manteca de cacao, con esta se genera la torta de cacao, la pulverización, que es la molienda fina para obtener el polvo de cacao, y el envasado, que es el empaque de las dos presentaciones anteriormente mencionadas. Este es mi diagrama PPMN. A continuación, en el anexo 4, daré su explicación. Pregunta 3. Con base en la matriz de enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Las entradas. Las entradas son la materia prima,
como la mazorca de cacao, los granos frescos, los granos fermentados, granos secos, nibs, licor, torta de cacao y cacao en polvo. Los insumos y servicios, dentro de estos encontramos la energía eléctrica a gas o a vapor, tostión, prensado, agua, que es la que utilizamos en la etapa de limpieza, aire comprimido, material de empaque, sea saco craft, bolsa y bolsas. Agentes alcanalizantes opcionales, por ejemplo, el carbonato y el potasio. Otra entrada que vemos son los recursos físicos, que son la tostadora, la blower, los molinos, la prensa hidráulica, el tamiz vibratorio, la ensacadora, las bandas, las tolvas y los montarcargas. Otra entrada son los recursos humanos e información. Dentro de este grupo van los operarios, la orden de producción, especificaciones de calidad e inocuidad y los registros del proceso. Las actividades o procesos. Como primero encontramos la cosecha, la recepción, la limpieza, la clasificación y la fermentación y el secado. Y por último, tenemos el tostión. El segundo proceso es el descascarillado y el quebrado, la molienda, el prensado. Como tercero encontramos la trituración, pulverización y tamizado, lo cual nos da una pulverización final. Y por último, el envasado, que es el almacenamiento y el despacho del producto final. Las salidas. El producto principal es el cacao en polvo, conforme a la especificación granulometraria, y se aplica la alcalinización. La segunda salida son los coproductos, en este caso, que es la manteca de cacao, y los subproductos y residuos, que son como la cascarilla, que esta es aprovechable como biomasas o compost, el polvo fugitivo, las mermas y los residuos de empaque. Y por último tenemos la información de control, que son los registros de temperatura, tiempo, fermentación, secado, tostión, humedad, finura, metales, peso y etiquetado. Como podemos ver, aquí encontramos el anexo 4, que es la matriz de enfoque sistémico del proceso productivo. Eh, Les presento mi diagrama BPM del escenario 1, donde encontramos el inicio y los subprocesos para la producción de la manteca de cacao. Como podemos ver, damos inicio, se realiza una cosecha manual de cacao, se realiza un corte manual de las mazorcas de cacao, hacemos una recepción de los granos crudos, se limpia y se verifica si tiene los requisitos o los criterios mínimos para, para su proceso. Se realiza, después de esa verificación, un cascarillado y una extracción de grano, una fermentación y secado. Esto permite la reducción de la humedad. Se realiza una limpieza y clasificación para así iniciar el proceso de el cacao en polvo. Lo primero que encontramos para este proceso es el tostado, donde se controla el aroma y se ajusta la humedad. Después de este proceso, de este subproceso, vemos el descascarillado y el quebrado. Seguimos con el molido y el conchado. De este molido y conchado se obtiene una pasta de cacao. Después de obtener esta pasta de cacao, vamos a realizar un prensado para separar las fases sólidas y obtener la torta de cacao. Y con esta realizamos una recolección de manteca y torta de cacao. Después de obtener esta recolección,
proseguimos a mezclarlos con los otros ingredientes. Y por último tenemos la manteca de cacao, licor o tableta de chocolate en pasta. Después de realizar estos subprocesos, seguimos con el tamizado y recirculación sobre los tamaños. Después de este tamizado encontramos el polvo con distribución para la partícula específica, la dosificación y el sellado para las presentaciones comerciales, que en este caso, como en anteriores ejemplos lo hemos expuesto, son dos presentaciones, una de 250 gramos y una de 25 kilogramos. Después de realizar estos envasados, seguimos con la logística, que es donde se verifica la humedad, el sabor y el olor y color de del cacao en polvo. Se aprueban, se reprocesan o se descartan estos productos para así continuar con el embalaje del producto final, en este caso que es el cacao en polvo ya empacado, y con esto podemos verificar que el producto ya está listo para la distribución. Al momento de estar listo para la distribución, se traslada para el almacén o cliente que lo haya adquirido, y el producto ya está disponible para su distribución. Como vemos en la matriz, nos piden que identifiquemos las entradas y las salidas de cada subproceso del cacao. ¿Sí? A continuación daré una breve explicación sobre estos subprocesos que antes ya fueron descritos en el diagrama BPMN. Los subprocesos que encontramos es la cosecha y el corte de la mazorca del cacao, la recepción y su almacenamiento, la limpieza y clasificación, la fermentación de granos, el secado de grano, el tostión, el descascarillado y quebrado, la molienda, donde se obtiene el licor de cacao, el prensado de la pasta, la trituración y pulverización, el tamizado y el ajuste, la pulverización para obtener un polvo de cacao más refinado, el envasado, el almacenaje y el despacho. La materia prima y, y las herramientas eh, que vamos a utilizar para estos subprocesos son las siguientes. Eh, para el primero, encontramos la identificación de las mazorcas maduras con la cosecha y corte de la mazorca de cacao. Para este subproceso se utilizan machetes, tijeras y tijeras de podón. Como podemos ver aquí el ejemplo que yo coloqué, fue un machete. Y el equipo de manejo de materiales para recoger las mazorcas de cacao en en este subproceso son los anastos de plástico, los costales de pique. Aquí tenemos un ejemplo de un canasto pues, utilizado para este subproceso. El producto en proceso son las mazorcas cortadas, listas para ser abiertas, y su destino es el área de quiebre y extracción de granos de la post cosecha. El segundo subproceso que encontramos es la recepción y el almacenamiento. Esto lo que quiere interpretar es que la actividad del subproceso son recepciones de lotes, inspección visual, muestreo, registro y almacenamiento de silos en la bodega. La materia prima son los granos de cacao. La maquinaria que se utilizan son los hilos mecánicos de almacenamiento. Aquí los podemos encontrar. El equipo de manejo de materiales es un transportador helicodal. Aquí lo podemos encontrar en la foto. El producto en proceso son los granos crudos y el destino es para limpieza y clasificación.
El siguiente subproceso es la limpieza y la clasificación. Su materia prima es la eliminación de impureza, sean piedras, metales, polvo, y clasificación por tamaño. Su materia prima son los granos de cacao. La maquinaria que se utiliza para este subproceso es una deshinchanadora, un separador magnético o un tapiz vibratorio. Aquí encontramos el tapiz vibratorio. Y el equipo de manejo de materias es un transportador, un elevador de cangiolines. Esta es la foto del elevador de cangiolines. El producto del proceso son granos limpios y su destino es ver la fermentación. El siguiente subproceso es la fermentación de granos. La actividad del subproceso es la eliminación de mucílagos y desarrollo de los precursores del aroma. Su materia prima son los granos frescos. Su maquinaria son cajas de fermentación en madera, como las podemos ver acá. Su manejo de material es con palas manuales o montacargas. Aquí adjuntamos la foto de la pala. El producto en proceso son granos fermentados y su destino es para el secado. El siguiente subproceso es el secado de granos. Su subproceso, la actividad del subproceso es la reducción de humedad para evitar el moho y facilitar el almacenamiento del cacao. Su materia prima son los granos fermentados. La maquinaria que se utiliza para este subproceso es un secador rotativo o solar. Este es la imagen del secador rotativo. Su manejo de material es por carretillas. El producto en proceso son granos secos y su destino es el tostión. El siguiente proceso es el tostión. La actividad de este subproceso es el tostado controlado para desarrollar aroma y ajustar la humedad. Su materia prima son los granos. Su maquinaria es un tostador rotativo continuo, como lo vemos acá en la imagen. Su manejo de material es un transportador de banda. El producto en proceso son los granos tostados y su destino es para descascarillado. En el subproceso de descascarillado y quebrado, la actividad del subproceso es el quebrado del grano y separación de la cáscara para obtener los nubes. La materia prima son los granos de tostado. La maquinaria utilizada es la descascarilladora más el winnower. Una foto de la descascarilladora. Y se utiliza un elevador de cangilones. Aquí tenemos una foto del elevador de cangilones. El producto en proceso son los nibs de cacao y el destino es la molienda. La siguiente actividad es la molienda de licor de cacao. La actividad del proceso es la molienda de los nibs para formar la pasta y licor de cacao. La materia prima son los nibs. Para esto se utiliza molino de bolas o refinador.
Aquí lo podemos encontrar con sus características. Y para el manejo de materiales, utilizamos unas bombas de transferencia. El producto procesado es un licor de cacao y su destino es el prensado. El siguiente proceso es el prensado de la pasta. Su actividad es la separación por presión para obtener la manteca y la torta de cacao. Su materia prima es un licor de cacao. La maquinaria que se utiliza para este proceso es una prensa hidráulica con sus características, la imagen, y la banda transportadora es la lista de materiales que se utiliza para transportar este subproceso. El material procesado es la torta de cacao más la manteca y este pasa al subproceso de trituración. En el subproceso de trituración y pulverización encontramos la actividad del enfriado, trituración y molienda. Esto lo que hace es la pulverización o causa la pulverización de la torta. La materia prima es la torta de cacao. La maquinaria que se utiliza es un molino de martillos, un pulverizador, la imagen del pulverizador con sus características. El equipo de manejo del material es un elevador helicoidal. El producto de la actividad es un polvo grueso y su destino es el tamizado. Seguimos con el subproceso del tamizado y ajuste. La actividad de este producto, de este subproceso, es el tamizado, recirculación del sobre, de tamaños hasta cumplir las especificaciones. Su materia prima es el polvo del cacao. La maquinaria utilizada para este subproceso es el matiz vibratorio industrial. Aquí tiene sus medidas. Y también tiene la capacidad de procesamiento, tiene una capacidad de procesamiento de 200 a 600 kilogramos por hora. Su manejo de materiales es por medio de un tornillo transportador. Aquí tiene sus medidas, lo que maneja un peso de 200 a 600 kilogramos por hora. El producto para este proceso final es el polvo refinado y su destino es para su proceso de pulverización. Para su proceso de pulverización vimos que la actividad de este subproceso es la molienda fina para obtener el polvo de cacao. Su materia prima es el polvo de cacao. La maquinaria que se utiliza para este subproceso es un molino micronizador. Sus medidas para este proceso, este molino puede generar un peso, puede obtener un peso de 200 a 600 kilogramos por hora. Aquí encontramos la foto del molino. Y el manejo para la materia es por transporte neumático. Información de la máquina, foto de la máquina. El producto de la actividad es el cacao en polvo y su destino es para el subproceso de envasado. En el subproceso de envasado, la actividad de este subproceso es dosificar y el sellar las presentaciones comerciales del cacao en polvo. Su materia prima es el cacao en polvo. La maquinaria que se utiliza para este subproceso es la envasadora
automática, sus características, el manejo de materiales. Para este se da con la paletizadora, sus características, foto de la paletizadora, y el producto de la actividad es el producto terminado. Este se envía al subproceso de almacenamiento. Por último, en el subproceso de almacenamiento, la actividad que vemos es la paletización, control de FIFO y FEFO, la preparación de pedidos y el despacho. Tu materia prima es el producto terminado. Las maquinarias que se utilizan para este proceso, las estanterías y los racks industriales, sus tamaños varía según la bodega y la capacidad de espacio que tenga. El material para manejarlos es el montacargas, sus características. La actividad del proceso es el producto terminado y su destino es para el cliente final. Pregunta 5. ¿Cuántas máquinas se requiere por subprocesos? En total, vemos que son 8 máquinas las que se necesitan para el sistema de producción del cacao en polvo. Una máquina de limpieza, una máquina para el tostado, una máquina para el descascarillado, una máquina para la tamización, una máquina para la tinturación del grano de tostado, una máquina para el prensado para obtener la torta de cacao, una máquina para la molienda de la torta de cacao y una máquina para el empaquetado del cacao. ¿Cómo obtuvimos esta información? Los resultados, para concluir, ¿cuántas máquinas se necesitan para realizar el proceso del cacao en polvo? eh, es al realizar la tabla de fracción de tiempo. Con esto podemos ver que la planta de producción de cacao en polvo cuenta con 2 turnos de 8 horas, 960 minutos en total para producir 2.000 unidades diarias de cacao en polvo. Al calcular la fracción de la máquina para cada subproceso, se encontró que ninguna supera el 100% de la capacidad de una máquina. El subproceso más exigente en este caso es el tostado, con un uso del 22% de una máquina. Y los otros procesos, como el de limpieza, ocupa un 13%, la trituración un 10% o empaque que ocupa un 6%. También están muy por debajo de 1. Aunque las fracciones son menores, se requiere al menos una máquina por cada etapa, según lo que vemos con el desarrollo de esta tabla. Ya que nos puede fraccionar en total la planta, se necesitaría pues las 8 máquinas, una por cada proceso. La producción actual de 2.000 unidades se cubre sin problema con los recursos disponibles, ya que la planta tiene amplio margen de capacidad ociosa y el uso real de cada máquina es bajo. El cuello botella potencial estaría en el subproceso del tostado, pero incluso allí sobra más del 75% de la capacidad. Con esto podemos decir que la práctica, el sistema es estable, flexible y tiene una posibilidad de crecer sin necesidad de nuevas intervenciones inmediatas, lo cual nos muestra que la planta puede atender la demanda de forma eficiente con 8 máquinas y mantiene un nivel de utilización bajo, por debajo de del 25% de cada subproceso. Y esta dispone con el espacio para aumentar la producción si la demanda crece. Con la tabla de la capacidad de la planta, con el resultado de los datos adjuntos en la tabla, podemos concluir
que la planta tiene una capacidad de diseño de 4.000 unidades diarias, que representan el máximo posible bajo condiciones ideales. Al aplicar los factores reales como el 85% de eficiencia de la mano de obra y una merma del 83%, la capacidad efectiva se reduce a 3.400 unidades y la producción real alcanzada es de 2.822 unidades diarias, lo que esto significa que una utilización del 71% de la capacidad del diseño y una eficiencia del 83% respecto a la capacidad efectiva, nos muestra que la planta no trabaja al límite, sino con una margen de capacidad ociosa cercana al 30%, y que la producción actual se mantiene dentro de lo esperado con buenos niveles de eficiencia. Esto refleja que la operación es suficiente para la demanda actual y que existe espacio para crecer sin necesidad inmediata de nuevas inversiones en maquinaria. Con ello concluimos que la planta funciona de manera eficiente, cumpliendo la producción real prevista con un buen nivel de aprovechamiento y con un margen de disponibilidad para aumentar la capacidad de demanda si así lo requiere. Pregunta 6. Explique el paso a paso de la forma que implementó en el método de factores ponderados para la localización de la planta. Bueno, el paso a paso del método de los factores ponderados que yo utilicé fue lo primero que hice fue definir las alternativas de la ciudad en la contextualización dada en el Excel, donde pude visualizar que Mosquera, Cundinamarca, Palmira Valle y Pamplona Norte de Santander tenían criterios específicos para así poder llenar los recuadros de la tabla de clasificación. Em, lo que tenía que elegir eran los criterios y el peso. En este caso, el mercado, que era del 25%, el poder adquisitivo, que era del 10%, la competencia, que era un 10%, la infraestructura, que era un 15%, los servicios, un 15%, y la mano de obra, que era un 25%. Después, lo que realicé fue calificar cada ciudad por un criterio de una escala del 1 al 10 según el contexto de la NESO. Después se realizó la ponderación, o sea, multiplicar cada calificación por su peso, realizar una suma por ciudad, todas las ponderaciones para obtener el puntaje total, ordenar y seleccionar la ciudad con mayor puntaje, validar cualitativamente con mapas y macros y micros la compatibilidad urbanística con el POP y el PBOP. El resultado de la tabla fue Mosquera como la ciudad seleccionada, ya que tiene un puntaje de 7.70. De segundas quedó Palmira con un puntaje de 7.30 y Pamplona con un puntaje de 7.05 que queda como tercera. ¿Qué criterios de localización tuve en cuenta para realizar el ejercicio y la importancia que le dio a cada uno? Los criterios de localización que tuve en cuenta fue un mercado, el mercado que en este caso valía el 25%, arrojándome como resultados eh, calificativos del 1 al 10 para poder diligenciar la tabla. En el mercado pedía el tamaño de demanda y la cercanía de clientes. Eh, Esto pues afecta directamente las ventas y los costos de distribución del producto. Eh, También realicé el análisis de la mano de obra, que valía un 25%. Está lo que analiza es la disponibilidad de operarios calificados y su costo, determinando la continuidad, calidad y rendimiento de este proceso.
Como tercero, también se revisó la infraestructura vial de cada una de las ciudades. Esto vale un 15%. Lo que analizamos la conectividad con corredores logísticos, ejemplo, accesos troncales, aeropuertos y puertos. Esto impacta en tiempo y en fletes. También los servicios públicos, que son muy importantes a la hora de realizar cualquier proceso industrial. Este cuenta con un 15, vale un 15%, donde revisamos que tenga energía, gas, a vapor, agua y saneamiento, llevándonos a una viabilidad técnica y una continuidad del proceso efectivo. Eh, lo siguiente que analizamos fue el poder adquisitivo, que vale un 10%. Este lo que realiza es la capacidad de compra en la región por clientes, ya sean canales industriales o industriales para cacao en polvo. Y por último, analizamos la competencia. Esta vale un 10%. Esta lo que quiere reflejar es la intensidad competitiva que se pondera menor para balancear los beneficios del clúster versus la saturación. Los resultados arrojó un método de factores ponderados para la localización de la planta. ¿Cuál fue la ciudad elegida de acuerdo con los criterios considerados? Los puntajes ponderados fueron Mosquera con un 7,70, Palmira con un 7,30 y Pamplona con un 7,05, lo que quiere decir que elegimos a Mosquera por su mayor acceso a mercado y servicios, sumando una infraestructura vial favorable. Como lo vemos en la tabla de calificación, vemos que en el mercado Mosquera tiene una calificación de 10, Pamplona una calificación de 5, Palmira una calificación de 10. En poder adquisitivo, Mosquera un puntaje de 9, Pamplona de 10, Palmira de 2. En competencia de Mosquera tiene un puntaje de 2, Pamplona un puntaje de 10, Palmira un puntaje de 3. De infraestructura vial, Mosquera tiene un 9, Pamplona un 8, Palmira un 9. En servicios, Mosquera tiene un puntaje de 10, Pamplona de 9, Palmira de 3, y en la mano de obra, Mosquera tiene un puntaje de 5, Pamplona de 5 y Palmira de 10. Con las sumas de de la ponderización, vemos que Mosquera tiene el mayor puntaje. Por tal motivo, Mosquera fue nuestra ciudad elegida. 9. ¿Cuál es la microlocalización de la planta? ¿Por qué razones se seleccionó el terreno para la ubicación de la planta? Sustente su respuesta considerando el plan de ordenamiento territorial de la ciudad seleccionada. Bueno, em, la microlocalización seleccionada fue la zona franca de occidente de Mosquera. Su dirección es en el corredor calle 13, ruta 50, predio sugerido en lote 1 a 2, dentro del parque principal y parque industrial San Jorge, cerca del acceso principal para optimizar la maniobra de las tractomulas, la seguridad y tiempos de alistamiento del producto. Este terreno se eligió por criterios técnicos del POD, la compatibilidad de los usos del suelo, el PIVOP de Mosquera, Acuerdo 032 del 2013. Este define y regula los suelos con vocación industrial y logística. La zona industrial se ubica en usos industriales permitidos, verificando los lotes puntual con certificados de uso. La evidencia cartográfica oficial muestra la capa de usos del suelo del municipio de Mosquera. Cundinamarca muestra los polígonos habitantes para actividades industriales logísticas en el corredor occidental continuo en la calle 13. La logística y la accesibilidad, tiene una conexión directa por la calle 13 hacia Bogotá y el aeropuerto El Dorado con parques industriales consolidados alrededores.
con alta sinergia de proveedores y prestadores de servicios. También contamos con servicios de urbanismo interno, la zona franca, lo que ofrece es infraestructura empresarial, lotes, bodegas, control perimetral y facilidades para la operación industrial, lo que reduce el tiempo de alistamiento del sitio. Esta tiene una gestión de riesgo ambiental. Este se valida por el predio fuera de rondas hídricas y amenazas por inundaciones, consultando la cartografía de la línea de la CAR y su portal de datos. El checklist previo a decidir es un certificado de uso de suelos del predio, los conceptos de disponibilidad de agua, energía, gas y alcantarillado. 3, la verificación de rondas hídricas y amenazas en la CAR. 4, los accesos y radios de giro. Y 5, condicionantes urbanísticas del pivot, aislamientos, alturas y estacionamiento. Lo siguiente que podemos encontrar es el mapa de Cundinamarca, donde se encuentra ubicado Mosquera, Cundinamarca. Esta es la zona franca de Occidente, donde podemos adquirir los lotes para la empresa de producción de cacao en polvo. Y aquí vemos un mapa más detallado de la zona industrial y de los parques que hay industriales alrededor de la zona franca de Occidente. Conclusiones. Con el desarrollo de la guía se articulan las evidencias de una ruta lógica con enfoque sistémico, como lo vemos en el anexo 4, fracciones de maquinaria y capacidad de estas en el anexo 5, la localización, que lo trabajamos en el anexo 6, y una comunicación y protocolo realizando el video para la entrega. Con esta secuencia se me permitió pasar de entender el proceso a cuantificar los recursos y finalmente decidir dónde ubicar la planta para el proceso del cacao en polvo, donde pasamos de entender el proceso de entradas, actividades y salidas a dimensionar recursos y datos, coincidir dónde ubicar la planta con el método de factores ponderados. La mejor macroalización para este ejercicio fue Mosquera. Para la microlocalización, un lote de 1-2 en la zona franca de Occidente, encajada como parque industrial. Con esto vimos que la fracción de las maquinarias en los tiempos estándares son correctas y vemos como el caso base requiere una máquina por su proceso y la capacidad diaria estimada es coherente con un turno y con su merma. Con los análisis vemos que cada metodología es confiable, ya que combinamos números, combinamos los pesos, las calificaciones y los tiempos para este proceso. Con verificación normativa y ambiental de POP y del PIVOP, rondas hídricas, se hace que la decisión sea trazable y defendible, validando certificados de usos de suelos y disponibilidad del servicio del predio. Vemos que el análisis de sensibilidad, demandas, pesos y turnos están en perfectas condiciones. Las recomendaciones. Las recomendaciones son que en las entradas estandarizar el grano, la humedad, defecto. Se define la merma en el objetivo y el abastecimiento dual con la trazabilidad. Necesitamos también fortalecer la gestión de suministros y materia prima
asegurando la calidad y la disponibilidad continua del cacao mediante la alianza con contratos y con proveedores confiables, con seguimiento de desempeño, evitando quiebres de abastecimiento y manteniendo el flujo operativo correctamente. Necesitamos también optimizar las etapas críticas del proceso, realizando análisis de los subprocesos con mayor tiempo de ciclo. Ejemplo, para este trabajo o para este análisis es el tostión, la molienda y el prensado, para incorporar mejores tecnologías y métodos de trabajo que balanceen y estandaricen la producción, reduciendo los cuellos de botella. Aumentar el uso efectivo de la capacidad de la planta. Este se realiza disminuyendo los tiempos ociosos y las pérdidas por merma con un plan de mantenimiento preventivo, control de calidad en línea y capacitación continua del personal. Para la localización se exigen certificados de los usos industriales, la verificación de servicios de rondas hídricas y evaluaciones de accesos y radios de giro. Con esto voy por terminada mi exposición del escenario 2. Muchísimas gracias, les deseo feliz día.